introducción sobre ese tema de los modelos y los tipos de resolución de conflictos, podemos mencionar que dentro de la historia, porque existe evidencia científica y historia detallada sobre la información que existe sobre la resolución o alternativas de conflictos, que antes, hace muchísimos años, existen raíces milenarias. En la antigua China, por ejemplo, Confucio, un gran pensador crítico, promovió la persuasión moral para acuerdos pacíficos, evitando coacciones, mientras que por otro lado, en el otro lado del mundo, Japón, de aquí, hay líderes comunitarios que hacen una mediación en su comunidad, desabasteciendo cotidianidades. También en África existen muchísimos datos registrados sobre la junta de vecinos en el Edén, sobre que aquí se hace una resolución de disputas informales, y por otra parte en Roma la ley de la tabla, que debe hacer fuerza obligatoria a pactos prejuicio, lo cual es importante, haciendo que la tasa de inconvenientes sea menor. Haciendo así y pudiendo visualizar que esa es una muy buena alternativa para poder mediar los conflictos. Asimismo, en Cerón se acude a ir a plenos para hacer un tipo de consenso en el cual, curiosamente, se hace un testimonio, se explica qué es lo que sucedió y así es como se va solucionando las cosas. En mediación, cuando Pablo urge a Corintios, resuelve intervenciones tribunales, y esto aparece en la Biblia. Entonces no son datos tan lejanos a la realidad y no son datos tan lejanos a la cotidianidad. La evolución moderna y el impacto global, que es algo muy importante de destacar, dentro de la Revolución Francesa impulsó la concientización de jueces conciliadores como heredores de paz. Así era como se los llamaba. Asimismo, hubieron algunas otras situaciones o AEO que crearon mecanismos regionales para América Latina. En Latinoamérica, en Ecuador, dictó su primera ley de arbitraje comercial en 1963, en el cual hay registro histórico en este país. Y hoy por hoy existen muchísimos países, como por ejemplo Argentina, en el cual se promovió la ley 24573, que refuerzan las tasas de éxito del 70 a 80%, basándonos en estadísticas importantes de mediaciones en conflictos familiares. Destacando así un dato interesante que, por ejemplo, también en Nueva Zelanda existen modelos maoríes de justicia. Esto quiere decir que es una resolución restaurativa y aspiracional, en el cual hay algunas potencias globales que se están interesando de forma muy consciente, recuperando algunas prácticas ancestrales, como por ejemplo que se redujeron gran parte de inconvenientes penales hasta el 20% más que castigos tradicionales. Todo eso tomando en cuenta y como antecedente principal que sí se puede hacer una mediación de conflictos. No solo existe en Argentina, no solo existe en Nueva Zelanda, no solo existe aquí, existe en todos los países que se puedan realizar, y que, claro, se quiera implementar este método como una forma factible y positiva. Tomando en cuenta esto y estrategias de aplicación de innovación, globalmente esto resuelve un 85%, y esto es mucho decir, de los casos comerciales que existen muchos problemas en Estados Unidos. La vía de arbitraje, ahorrando así hasta un 50% de costos versus lo que cuesta un juicio en España. Entonces, tomando en cuenta todos estos parámetros, es necesario que la mediación laboral trate de siempre visualizar hacia las cosas positivas que también se puede hacer en el mercado familiar, económico, social. Tiene un abarco muy grande como para que se pueda explicar y se pueda desarrollar. Por ejemplo, en España, la mediación laboral que existió evitó 15.000 litigios en 2023, hace poco. Entonces, es importante también entender en la rama de la psicopedagogía que se usan como conflictos escolares
un programa en Colombia, como por ejemplo la mediación de estudiantes, bajó un bullying increíblemente hasta el 40% en tan solo 6 meses. Basándonos en estadísticas, podemos decir que esta es un logro importante. Tomando en cuenta, y curiosamente, en el MedArt híbrido, este se usa para los casos de divorcio, los casos de pareja, que es un test como Silicon Valley, y que combina el diálogo de la decisión experta de una persona y también la colaboración de la pareja en este caso, perseverando las relaciones a un 65% de estos casos. Tomando en cuenta todos estos parámetros y todo esto, existen ventajas, desventajas de la aplicación. Este método ahorra tiempo y costo, mantiene confidencialidades y empoderamiento de las partes que se involucran, aunque también depende mucho de la buena fe de la persona que está mediando ante desequilibrios de poder, que esto existe mucho. Entonces también hay cosas malas, pero sobre todo las buenas. En España y en Latinoamérica se aplica a una familia laboral y comunitario. Por ejemplo, la ley de mediación en Ecuador o en Argentina se usa para reducir litigiosidad. Dentro de los tantas cosas que existen y que son tan positivas, hay conclusiones. De estas conclusiones y sobre este tipo de modelos, como ya hemos visto, que también es positivo, también tiene sus desventajas. Entonces, hace una justificación pacífica al momento de priorizarse y al momento de hacer una personificación sobre qué son las decisiones imposibles y cuáles son las soluciones viables que se pueden utilizar. Las sociedades más armónicas y eficientes en educación y psicopedagogía integran estos componentes socioemocionales para alumnos con necesidades especiales, como por ejemplo en el caso de los niños con TEA y los niños de TDAH, que es el caso más especial, ¿no? Su adopción, en este caso, la garantía que nos brinda es una demanda de formación profesional importantísima, haciendo así que existan nuevas políticas incentivadoras para un máximo impacto social. Haciendo todo esto que sea de forma también positiva, porque tomando en cuenta que hay parámetros, hay estadísticas, hay años, hay fechas, incluso leyes que lo ayudan a avalar, es importante destacar. Y si se puede aplicar, qué bueno. Eso sería todo con mi explicación. Muchas gracias.